Bueno amigos, buenas tardes. Empezamos una nueva sesión en FX Street. Mi nombre es Hernán Urán, soy director en Softmar FX. Bueno, allí en Softmar gerenciamos una importante cartera de clientes, a su vez damos asesoramiento y capacitación a nuevos y experimentados traders. Así que bueno, al finalizar esta sesión de hoy, les voy a dejar nuestros contactos por cualquier inquietud. Lo que vamos a ver hoy es un tema muy interesante, se llama figuras de continuación, figuras chartistas de continuación. En las sesiones anteriores vimos patrones de cambio, la conformación de los patrones de cambio, y hoy lo que vamos a ver es la conformación de patrones de continuación, que son muy usados, muy corrientes, muy comunes en el mercado, en cualquier mercado financiero, y en especial lo que nos incumbe a nosotros, que es el mercado de divisas. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la presentación, si les parece bien. ¿Sí? Vamos con las figuras de continuación. Trataremos de explicar brevemente, en poco tiempo, lo que es una figura de continuación, ¿sí? Los patrones de gráficos que vemos hoy se llaman de continuación. Generalmente indican que el movimiento lateral del precio reflejado en el gráfico no es más que una pausa en la tendencia que prevalece y que el siguiente movimiento será a favor de la tendencia que predecía a la formación. La gran diferencia de los patrones de cambio que vimos sesiones atrás es que estas formaciones requieren de menos tiempo de conformación, ¿sí? Vayamos a las primeras formaciones de continuación de tendencia. Vamos con los triángulos. Lo que veremos en los triángulos, muy frecuentes y muchos ya lo deben conocer, los triángulos los vamos a clasificar en dos, en simétricos y ascendentes o descendentes. También existe el triángulo expansivo o inverso, pero esta figura no la veremos hoy, la vimos también en patrones de cambio, ya merece otro tratamiento, no la vamos a incluir dentro de las figuras de continuación. Bien, vamos al triángulo simétrico. Esta figura nos muestra dos líneas de tendencia que convergen y se unen en un vértice, ¿sí? Recuerden que para trazar una línea necesitamos al menos de 2 puntos. La conformación de la figura en sí necesita que estas líneas sean testeadas al menos 2 veces antes del quiebre. La base es la estimación de cantidad de puntos que proporcionará la figura, ¿sí? Esto que aquí marcamos como base, ¿sí? Nos puede dar una pauta de la cantidad de puntos que puede llegar a proporcionarnos la figura una vez quebrado su vértice. Se estima, muchas veces no hace falta que esté el punto 5 y 6, muchas veces la figura quiebra ya directamente en el punto 5, ya puede quebrar la figura, tenemos que ver en qué temporalidad estamos y cómo viene la situación del mercado en sí. Pero bueno, esta es la más común, ¿sí? Y por lo general, cuando es quebrada a favor de la tendencia, generalmente se hace en el 75-80% de lo que es la figura, ¿sí? Supongamos que la figura quiebre aquí, bueno, eso no sería un triángulo, pero aquí, si quebraría en el punto 5, sí podríamos decir que era un triángulo simétrico. Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo tenemos en 30 minutos. Un ejemplo de triángulo simétrico, ¿sí? Donde tenemos un pequeño relieve bajista, ¿sí? Tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos y en el quinto ya quiebra. Fíjense que luego del quiebre el precio realiza un pullback antes de emprender el nuevo viaje bajista. Esto es muy importante. Muchas veces me preguntan dónde colocaríamos nuestras órdenes o qué es lo que, cómo operar esta clase de figuras. Bueno, generalmente, y por experiencia, les digo que primero es importante esperar el quiebre, y una vez que el quiebre
ya ha sido realizado. Esperemos una confirmación de ese quiebre. Seguramente nos va a proporcionar menos puntos, pero más seguros, ¿sí? Bueno, voy a hacer un parate aquí, por si tienen alguna pregunta para hacerme. Vamos un cachito. Ya hay algunas preguntas. Alberto, ¿estos triángulos son más eficaces en grandes? Sí, en time frame grandes o es indiferente. Mira, lo que siempre decimos, y Alberto te vas a cansar de escuchar, es que temporalidades más grandes, obviamente las figuras suelen tener mayor eficacia. Ahora, no descartamos, fíjate, en el caso, en el ejemplo que puse, que está en 30 minutos, y también se cumplió, ¿sí? Pero bueno, temporalidades más grandes, de 4 horas, o de 4 horas para arriba, diarias o semanales, tienen mucha más fiabilidad. ¿Sí? ¿Alguien, va todo bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el triángulo simétrico? ¿No? ¿Continúo? Bien. Sigamos entonces. El triángulo ascendente o descendente posee las mismas características que el triángulo simétrico. La diferencia es que el triángulo ascendente posee una línea inferior ascendente y una superior recta y se unen en un vértice. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Al igual que el simétrico, la cantidad de puntos que nos puede llegar a proporcionar está relacionada con la base, ¿sí?, del triángulo. Medimos esta cantidad de puntos, ¿sí?, y la cantidad de puntos que podemos llegar a buscar. Siempre, igualmente vuelvo a repetir, por lo menos nosotros, cada cual tendrá su perfil, pero preferimos esperar un pullback y una confirmación, ¿sí? Luego del quiebre, generalmente, y sobre todo si esta es supongamos que esta es una zona importante de precios, una zona de congestión, una zona de resistencia importante, lo más probable es que realice el quiebre y realice un pullback para luego, ¿sí?, continuar con la tendencia. Sigamos con las banderas. Las banderas se encuadran, digamos, también pueden aparecer banderines. Yo no los puse los banderines porque no aparecen tan a menudo y generalmente son muy parecidos a los triángulos simétricos, algo que tienen menos duración. Vayamos con las banderas. Las formaciones de banderas son muy corrientes en el mercado y a su vez poseen un alto grado de continuación. Este tipo de formación generalmente es antecedido por un movimiento brusco, casi una línea recta, como marcamos aquí, lo que marcamos como mástil, ¿sí? Es un movimiento muy brusco y luego empieza a lateralizar. En este caso sus dos líneas son descendentes, similar a un canal, pero a diferencia de este, o sea del canal, el rango de precios es mucho menor, ¿sí? No confundan un canal con una bandera. Para estimar la cantidad de puntos mínimos de la figura, basta con medir el rally anterior y generalmente suele dar la misma cantidad de puntos, ¿sí? Una vez que se produce el quiebre, que sale del rango de la bandera, lo más común es que nos proporcione una cantidad de puntos similar a la del mástil, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es medir el mástil y ver qué cantidad de puntos puede llegar a dar con la bandera. No necesariamente nos tiene que dar un movimiento igual a este, tan brusco, pero en el tiempo nos puede llegar a dar. Lo que preguntaba algo que creo que era Alberto, lógicamente en temporalidades más grandes esta figura tiene una gran incidencia. Bueno, aquí pusimos un ejemplo de bandera, también una bandera invertida, ¿sí? Al igual que los triángulos también, creo que no puse el ejemplo, pero bueno, también puede aparecer en diferentes tendencias. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de bandera en el dólar australiano. Fíjense cómo tenemos un movimiento brusco al alza,
¿sí? Luego una lateralización y luego el quiebre. Si medimos la cantidad de puntos de aquí a aquí y medimos esta cantidad de puntos, puede llegar a dar un poquito menos, pero hasta aquí está el movimiento principal, seguramente lo hubo. Aquí luego hubo otra lateralización, similar también a otra bandera, y termina el movimiento. ¿Sí? Aquí tenemos una bandera invertida, que decíamos en 4 horas en el euro. ¿Sí? Marcamos el mástil, ¿sí? Un gran rally bajista, y luego la lateralización de precios. ¿Sí? Fíjense, como el precio fluctúa en una especie de canal, pero fíjense que la proporción es mucho menor, ¿sí? Hasta que se da el quiebre. Generalmente, al igual que el triángulo simétrico, también se realiza un pullback. Cuando hay un quiebre importante de zona de precios, eso grábenselo bien, suele haber un movimiento de pullback, no necesariamente tiene que llegar hasta la línea quebrada, ¿sí? No recuerdo bien el movimiento, creo que llegó hasta por aquí, pero es muy probable que haga un nuevo movimiento al alza antes de volver a emprender el camino bajista. ¿Sí? Como decíamos, al igual que el triángulo simétrico, esperamos una confirmación del quiebre. Bien, hago un parate aquí, nuevamente. Veamos si alguien tiene alguna pregunta. Bien, aquí me preguntan, ¿lo combinás con algún indicador o con qué? Y si es así, ¿con qué indicador o media sería mejor? Mirá, yo te voy a decir mi experiencia propia y ver a dónde pueden llegar a aparecer estas figuras. Es muy importante saber a dónde pueden llegar a aparecer. Por lo general, las figuras de continuación, y ahora te voy a contestar si lo hacemos lo manejo con algún indicador o con qué, suelen aparecer a la mitad de un escenario, ya sea cual fuese, bajista o alcista. O sea, en el 50% de lo que puede llegar a ser una tendencia, ¿sí? Sobre todo las banderas. Las banderas aparecen, tenemos un movimiento brusco, aquellos que estudian o alguna vez vieron ondas de Elliott, ¿sí? Se supone que a mitad del recorrido puede llegar a ser en el proceso de la onda 4, es muy probable que ahí se forme una bandera. Por eso tenemos que tener bien en claro a dónde estamos parados y hacia dónde va a ir el mercado, ¿sí? Si lo combino con algún indicador, en este caso no. Las figuras chartistas, en mi experiencia particular, generalmente solamente uso los movimientos del precio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más sobre las banderas o alguna pregunta en particular? ¿No? ¿Nadie? Todos manejan a la perfección el tema de las figuras. ¿En qué time frame? Lo que le decía hoy, creo que era Alberto, nosotros usamos, no es que nosotros usamos, según la cantidad de puntos que quiera llegar a recoger. Si vemos, nosotros manejamos time frame de diarios hasta de 5 minutos. ¿Cuál es el más redituable? Y según, si vamos a hacer si lo vamos a hacer en 4 horas, generalmente nosotros usamos siempre la estadística y las probabilidades a nuestro favor. Esas probabilidades se pueden dar en 5 minutos, en 15 minutos, en 1 hora, en semana, en lo que sea. Ojo con el tema de los apalancamientos también, porque si vamos a esperar, si estas figuras nos aparecen en gráficos semanales, ¿sí? Y estoy muy apalancado, hay que tener mucho cuidado. Pero en todo funciona igual o en tarifa alto funciona más. En todo funciona igual, te diría. Sí. ¿En qué par se forman más estas figuras? Mira, nosotros manejamos todo lo que tenga que ver, que venga relacionado con el dólar. Solamente con también aquellos pares cruzados con el yen, lo usamos en el euro yen y en la libra yen y nada más.
por mi experiencia con los movimientos del dólar, funcionan bien. ¿No lo combinás con Fibo? Sí, está dentro de nuestro análisis técnico. Fibonacci siempre está Fibonacci. Ahora, si quieren, después vamos a ver gráficos en tiempo real para, bueno, lo que hoy decía, ¿no es cierto? Tratar de identificar en qué parte de la tendencia estamos y hacia dónde puede llegar a ir. ¿Sí? Fibonacci nos puede llegar a dar una pauta de todo eso. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora, si querés, lo podemos ver con algunos fibos para que nos dé a lo mejor, o a vos te dé un pantallazo un poquito mejor de lo que son las figuras de continuación. Lo que quiero que quede claro es esta clase de figuras. Si me preguntan a mí la fiabilidad o la diferencia entre los triángulos y las banderas, yo particularmente me quedo con las banderas. En cuanto a probabilidad, los triángulos tenemos que esperar el quiebre, pero los quiebres también se pueden dar en la dirección contraria. Muchas veces aparece que tenemos una formación de triángulo simétrico y termina quebrando no en dirección de la tendencia, sino para el otro lado. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a ir terminando con la cuña, si les parece. ¿Sí? Bien. Terminemos con la cuña. La cuña. Esta formación también es muy frecuente y al igual que la bandera, su formación se desarrolla en forma opuesta a la tendencia que prevalece. De igual modo que un triángulo simétrico posee dos líneas convergentes que se unen en un vértice, con una marcada inclinación opuesta a la tendencia dominante. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de cuña. Cuando hablamos de cuña descendente es que tiene implicaciones alcistas, y cuando hablamos de cuña ascendente es que tiene implicaciones bajistas. ¿Sí? Tenemos una marcada inclinación, ¿sí? Y tenemos dos líneas, ¿sí?, que se unen en un punto o en un vértice. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cuña. Bien, aquí teníamos la libra Yen, el gráfico de 4 horas, lo que hoy decía, ¿no es cierto? Tenemos una tendencia bajista y luego del mínimo, ¿sí?, tenemos una marcada línea que en algún punto se van a unir. Fíjense cómo quiebra aquí, ¿sí? Luego realizó un pullback y luego tenemos la confirmación por aquí de que el mercado va a seguir bajando. Luego sigue bajando, no puse el ejemplo así que quedó lateralizando, sino que el mercado continuó con su tendencia. Por eso decía, es importante esperar el pullback porque muchas veces podemos, por apurarnos a ingresar una orden, muchas veces ya entramos con puntos en contra, ¿sí? Y nos tendríamos que, si hubiéramos entrado por aquí, en este quiebre, ¿sí?, tendríamos que haber esperado que realice el pullback con una cantidad de puntos importantes. Aquí tenéis 1 o 2 días, ¿sí?, de cotizaciones. Bueno, esperar la confirmación de este quiebre sería lo más apropiado. ¿Sí? Bien. Paramos un cachito aquí, nuevamente. Seguramente alguien va a tener alguna pregunta con respecto a estas figuras. Estas son las figuras que vamos a ver hoy. También existe como figura de continuación el rectángulo, ¿no es cierto? No lo incluimos porque el rectángulo, sinceramente, tiene implicaciones alcistas, pero también, o de continuación, pero también tiene implicaciones de cambio, según hacia dónde quiebre el precio.
Bien, si les parece podemos ver un poquito el mercado, a ver cómo está ahora. Para ir viéndolo en tiempo real, a ver qué es lo que está pasando. Gerard, ¿qué indicador acompañaría? Mira, Gerard, nosotros indicadores usamos el RSI, el CCI y el Momentum. El Momentum muy pocas veces. El que más uso es el RSI y el CCI. En 4 horas. ¿Sí? No uso indicadores, o no usamos indicadores en menor tiempo. ¿Sí? Lo mismo quiere decir que ustedes no lo pueden usar y que pueden encontrar algún sistema que les sea redituable. Nosotros lo usamos ahí y generalmente no como un método de entrada, sino como para dar un panorama de si el mercado está sobrevendido, está sobrecomprado o en qué situación del mercado está. ¿Sí? Aquí me preguntan, una vez que se da el pullback, sí, así se escribe, ¿dónde está la entrada? Bien, lo que hacemos luego del pullback es esperar la entrada y tratar de entrar abajo una vez que quiebra el mínimo. ¿Sí? Una vez que se quebró, no te va a dar un mínimo. ¿Sí? Sería muy apropiado esperar que el mercado vuelva a esa situación o a ese nivel de precios y quiebre ese mínimo o máximo, según cual sea luego del quiebre. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de ir al mercado? Bien, vayamos entonces. Me estaban preguntando sobre una cuña en 4 horas, una cuña descendente con implicaciones alcistas. ¿Es lo que me estás preguntando? Aldo FX. ¿Es así, Aldo? Vamos a verla entonces. Vamos al euro. Vamos a borrar. En 4 horas. Podríamos marcarla. El momento debería venir desde aquí. Aquí teníamos viene de un doble techo. Pero bueno, marcando con los cierres se podría llegar a dar. Aquí. Lo que no tiene es un cierto grado de... ¿Sí? La tendría que marcar por aquí. ¿Sí? Sinceramente, si me preguntás, Aldo, hoy no te la podría clasificar a esta figura. No tiene características de cuña, porque debería haber marcado un mínimo por aquí, cosa de tener, ¿sí?, un mayor soporte o haber marcado la línea, debería haber estado por aquí. Generalmente cuando se da una cuña se debería dar así. ¿Sí? Generalmente. Pero no quiere decir que aquí tengas una... Veremos qué dice el tiempo, como siempre. Tratemos de que el tiempo esté siempre de nuestro lado. Y ver qué es lo que hace el euro. Cuando me preguntaban hoy si usaba Fibonacci, sí, usamos Fibonacci. Y si podemos ver qué nos dice Fibonacci, nosotros usamos, vamos al gráfico diario, marcamos desde el mínimo hasta el último máximo. ¿Sí? Aquí está. Otra cosa importante en las figuras es el volumen. ¿Sí? De negociación, ahora lo vamos a ver. Vamos a marcar alguna línea una zona de soporte importante. ¿Sí? Y fíjense, en sesiones anteriores habíamos hablado de la memoria del mercado y de Fibonacci en combinación. No sé si alguno estuvo en alguna sesión de esas. Pero fíjense que esta zona de precios, ¿sí? Esta zona de precios
va a ser muy importante para el euro y va a decidir qué es lo que va a pasar en lo que resta del año. Habría que ver si llega ahí. Fíjense cómo en un momento, aquí, bueno, ya estamos hablando de Fibonacci, ¿no? Pero respetó, en el primer intento respetó el 23% de Fibonacci, quebró y ahora lo más probable es que vaya al 38, tenemos la zona de 27.40 marcada nosotros como una zona de inflexión, se puede decir, para ver si la tendencia va a continuar, la tendencia alcista puede llegar a continuar, o simplemente fue una corrección de la bajista. Si nosotros lo miramos desde otra óptica, podemos decir, vamos a borrar un poquito esto, y creo que en el último artículo que escribimos en esta página de Fair Street, decíamos que, bueno, si marcamos Fibonacci desde aquí, fíjense qué interesante. Si lo vemos así, alguien me puede decir que la tendencia es alcista o bajista. La tendencia dominante sigue siendo bajista, claramente sigue siendo bajista. Necesita muchas confirmaciones para que esto cambie, ¿sí? Usamos una línea de tendencia, ni siquiera la ha tocado todavía, ¿sí? Así que, si bien hubo un gran rally alcista las últimas semanas, la tendencia dominante aún sigue siendo bajista. Lo que no quiere decir que esto no cambie y que el euro pueda recuperarse un poco más, ¿sí? Pero bueno, es importante tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de operar, ¿sí? A ver, voy a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Vamos. ¿Trazan las líneas utilizando los cierres o los swings? No, nosotros usamos digamos, las velas, no usamos los cierres. Pero sí solamente usamos el cierre de la vela al momento de quebrar como para darnos una confirmación, ¿sí? John, en diciembre se tradea, sí, en diciembre también se tradea, hay menos volumen, pero se tradea. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o sigo con los gráficos? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Algún par en particular que quieran ver? ¿Alguno relacionado con el dólar? Bien, lo que decía anteriormente con respecto al volumen, esto ténganlo en cuenta también, es bueno verlo, el volumen, a ver qué está pasando, ¿sí? Se dice que un cambio tendencial o una continuación tiene que ir acompañada siempre de un movimiento de volumen. Nos vamos de los gráficos semanales y vamos a los gráficos más chicos, a los diarios. Vamos a poner el indicador de volumen, bien común, ¿sí? Perdón. Fíjense, también hasta se puede utilizar chartismo en el volumen, pero fíjense cómo el volumen ha sido menor desde los últimos, ¿sí? Desde el último rally alcista. Sería bueno verlo esto, ¿sí? Fíjense desde aquí empieza a retroceder, ¿no? ¿Sí? Marcamos desde aquí. Aquí tenemos este pico de volumen, ¿sí? Que acompañó al movimiento alcista, este está en 4 horas. Fíjense cómo el volumen fue disminuyendo, ¿sí? En el caso de que haya un quiebre, ¿sí? De esta línea, todavía no tenemos clasificado este patrón, tiene muchas incidencias de continuación, de una lateralización del movimiento, pero habrá que esperar un tiempito más para confirmar un nuevo movimiento alcista. Recuerden que lo que decíamos al principio, esta clase de patrones aparecen o se dan en el 50% de un movimiento, ya sea cual fuera, a la baja o al alza, ¿sí?
Pero bueno, de incrementarse un quiebre de esta línea con un volumen considerable y quebrando un poquito esto, ¿sí? Nos daría indicios de una continuación del euro hacia el alza. Bien. Después lo que me preguntaban también de los time frame y demás, ¿no? Lo que podemos hacer, la verdad que estos movimientos tenemos que, como está dado el mercado en estas semanas, con bajo volumen y demás, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos en 15 minutos ahora, y me preguntan qué es lo que estoy viendo ahora en este momento, bueno, la verdad que continuar no pudo, ¿sí? Tenemos una especie de doble piso aquí, y a su vez, si marcamos estas líneas, ¿sí? Es una clasificación de cuña descendente en una tendencia en 15 minutos también descendente, lo que tiene implicaciones alcistas, ¿sí? Como que la tendencia en 15 minutos se está agotando. Me preguntaba si usaba alguna clase de indicador. Nosotros usamos el CCI, lo usamos en 33 periodos aplicados al cierre siempre. ¿Sí? Te puedo dar esto está en 15 minutos, pero lo vemos siempre en 4 horas. ¿Sí? Decíamos, bueno, no vamos a hablar mucho del CCI hoy, pero bueno, nos da una pauta de cuándo está sobrecomprado y cuándo está sobrevendido, sobrepasando la línea de 200 y menos 200. Así que al no superar todavía la línea de menos 200, el euro puede ir más abajo todavía antes de emprender un nuevo camino. ¿Sí? Bien. Me están preguntando, a ver si puedo ver, libra dólar en 15 minutos. Jerónimo, ¿qué es lo que ve Jerónimo en la libra dólar en 15 minutos? ¿Podés ver alguna figura de continuación? Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún par en particular para ver? No, están todos muy callados hoy. Les resulta Jerónimo, bandera y triángulo, las dos cosas. A ver, vamos a ver qué dice Jerónimo. En 15 minutos. Vamos a verlo por sí o por no. O por lo menos desde mi óptica. 15 minutos. Estamos en 15 minutos, una bandera o un triángulo. La verdad, Jerónimo, yo no veo, una bandera no veo. Y un triángulo, el triángulo debería venir desde aquí, desde este último mínimo. ¿Sí? Aquí marcado, se podría llegar a dar acá, en todo caso. ¿Sí? Si marcamos estas dos líneas, y desde acá quedaría hasta ese triángulo. A lo mejor lo podemos ver mejor en 5 minutos. ¿Sí? Es una pausa. ¿Sí? Tenemos un quiebre, un pullback. Y bueno, el quiebre de aquí podría llegar a darnos esta cantidad de puntos. Podría ser un triángulo así. Un triángulo descendente sería. ¿Sí? Tenemos 50 puntos que podría llegar a dar, si puede llegar a quedar acá, pero ya ha recorrido 14 puntos, así que de este quiebre podría proporcionarnos 35 puntos más. Eso es muy importante también, hay que ver
la altura de la figura para ver qué cantidad de puntos puede llegar a darnos y si realmente nos conviene ir a buscar esos puntos. Si estamos en 5 minutos como aquí y la figura o la base del triángulo serían, no sé, 20 puntos, si tenemos que esperar el quiebre más el pullback y demás, bueno, ya se consumieron todos nuestros puntos. La verdad que esperaríamos otra oportunidad en este caso. Yo bandera no veo, ¿sí? Puede ser una especie de triángulo, ¿sí? La invalidación de la figura, ¿sí? Sería si el precio vuelve por encima de este máximo, en 61, ya si vemos a la libra en 61.60, ya estaríamos hablando de otra cosa, o nuestra lectura del patrón sería errónea, ¿sí? Es bueno también saber a dónde colocar los stops. ¿Sí? Pero bueno, aquí pareciera que sí. Tenemos, ¿sí?, este movimiento y luego una lateralización del movimiento que nos podría dar indicios de que la tendencia a la baja, en este caso, o la corrección de gráficos mayores podría llegar a ser un poquito mayor. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro par para analizar? ¿Alguien está viendo algún par en particular? Jerónimo, no sé si te quedó más o menos claro lo que vimos. Pareciera ser, sí, un triángulo. ¿Nadie más? La plata. No sé si la tengo en esta plataforma de MetaTrader, la plata. A ver, lo fijo. Sí, está. No la tengo analizada, pero podemos ver. ¿Qué es lo que está, Alberto, qué es lo que estás viendo en la plata? Así vamos ganando tiempo. Alberto. Divergencias en time frame grandes. Bueno. ¿Alguna figura de continuación? Que es el tema que nos compete hoy. A pesar de que la tendencia es alcista, estás viendo un cambio de dirección. Bien. Bueno, vamos a ver. Aquí está la plata. Vamos a ver en diario o en 4 horas. Bueno, la clasificación. Es lo que hoy hablábamos de los triángulos. Mira, así a simple vista se puede ver. Vamos a cambiarlo. Vamos a sacarlo de aquí. Por este color. ¿Sí? Esto, que parecía ser un triángulo ascendente, ¿sí? Deberíamos haber esperado el quiebre aquí. La verdad que quebró en la dirección contraria. Fíjense cómo tenemos. Esto sería, si sacaríamos toda esta parte de precios, nos estaríamos dando cuenta de que había una posibilidad grande de que esté lateralizando y formando un triángulo ascendente. Sin embargo, lo que decíamos, los triángulos y de la probabilidad asociada a nuestro favor, que los triángulos suelen tener quebrar hacia el otro lado también, a diferencia de la bandera. ¿Sí? Si me preguntaban después si algo puede llegar a continuar aquí, bueno, la verdad que en vez de ser un triángulo, terminó siendo un triple techo. ¿Sí? Ya entra en la clasificación de figuras de cambio.
Estamos hablando, ya estamos entrando en otro terreno, que ya lo habíamos hablado antes, y que también tiene que ver mucho con la psicología de masas, en este caso, de que si un activo no puede subir, lo más probable es que baje, como en este caso. ¿Sí? Aquí podríamos haber marcado el neckline. ¿Sí? Tenemos un quiebre, un pullback, y ahora podría encaminarse hacia abajo. ¿Sí? Igualmente, las probabilidades y hasta ya te diría que cumplir el objetivo. Recuerdo que me había preguntado. A ver, hasta te diría que cumplió el objetivo, ¿no? El objetivo mínimo de la figura de triple techo sería la distancia que hay entre el neckline y el techo. En este caso, fíjense que por aquí estaría nuestro objetivo, entre 33.25 ya casi que lo hubiese cumplido. Habría que ver qué desarrolla de aquí en más la plata. Bien, a ver si hay alguna otra pregunta para ver. Vamos por ahí me estoy preguntando por el Dow Jones. El Dow Jones espera un retro a los 13.500 en una hora. El Dow Jones espera, sí. El Dow Jones, vamos a analizar un poquito el Dow Jones si quieren. Es importante siempre ver qué es lo que está haciendo el principal indicador financiero del mundo. ¿Sí? Aquí ya lo tenía casi marcado. Aquí podemos ver supongamos lo que pasó ayer, lo que veíamos. Un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro intentos, ¿sí? Al alza fallidos. Lo que decíamos, también con respecto a la plata, es que si no puede continuar, lo más probable es que baje. Tenemos un quiebre, ¿sí? Un pullback, y ahora lo más probable es que vuelva a esta zona quebrada, ¿sí? Esta zona que tenemos marcada aquí es una zona muy importante si lo vemos en gráficos diarios. Fíjense cómo fue en reiteradas ocasiones, ¿sí? 1, 2, 3 intentos, 4 intentos, 5 intentos, 6 intentos. Es una zona muy importante de precios, que lo más probable es que si el Dow Jones puede llegar a estos niveles nuevamente, sería una gran posibilidad de compra, una gran posibilidad para los alcistas, ¿sí? Sobre todo, teniendo en cuenta que es zona de máximos ya casi históricas. No sé si respondí un poquito a tu pregunta. No me acuerdo qué era que me preguntaba. Los yo esperaba con la figura de doble techo de lo que veíamos. ¿Y ahí dónde entrarías? ¿En el pullback o te metes con una onda pendiente? Sí, una vez que realiza el pullback tenemos que ver a dónde lo realiza el pullback. Si el pullback lo hizo, si tocó la línea que fue quebrada o la zona que fue quebrada y luego empieza a bajar, lo más probable es que continúe y quiebre el mínimo marcado por el quiebre, ¿sí? Si vos me preguntás, sí, voy más a favor por dejar una orden pendiente abajo de ese mínimo que por entrar en el pullback. ¿Sí? Adriasola, no sé si respondió, no sé si en realidad era una pregunta o qué, pero más o menos quedó más o menos claro lo del Dow Jones. Igualmente estamos viendo figuras que en este caso son de cambio y no de continuación. ¿Sí? Bien. Nos quedan unos minutitos. Si alguien quiere alguna pregunta más, si no vamos a ver. A la zona. Es decir, se espera un retroceso al calculo que te referís a Fibonacci con respecto al Dow Jones. Sí. A lo mejor 13.500 es una zona importante también, pero yo sinceramente estoy esperando que el Dow Jones llegue hasta la zona
que hacía mención a los 13.300, ¿sí? Más que a los 13.500. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿continúa al alza o se hace un retroceso mayor? ¿Qué es lo que se espera del dólar? También se puede utilizar chartismo con el dólar, con el índice del dólar. Yo lo tengo marcado. Siempre es bueno saber qué es lo que está haciendo el dólar en todo el mercado, qué es lo que puede llegar a pasar. Lo tenía por aquí. Dow Jones. Por aquí. Un montón de líneas marcadas ya, viejas. Bien, el dólar tuvo una gran embestida bajista, ¿sí? Que se despreció fuertemente. Y aquí podríamos marcar algo, ¿no? ¿Sí? Por aquí. Podría ser una especie de bandera o cuña. ¿Sí? Veremos qué es lo que dice el tiempo. Pero bueno, la realidad es que si el dólar vuelve a estos niveles y puede llegar a quebrar, lo más probable es que siga para abajo. Desde el marco fundamental, o el breve análisis que podemos llegar a hacer de lo fundamental es que el dólar esté un poco más abajo todavía, ¿cierto? Después de los últimos anuncios de la semana pasada, es muy probable que eso suceda. Bien. Bueno, señores, Raúl Gómez. Entonces, en el ejemplo del Dow Jones que acabamos de ver en gráficos diarios, se ve también un triángulo ascendente y que ahora vaya a realizar un pullback. A ver, un triángulo ascendente en los máximos, va a decir Raúl. Lo que quería tratar de explicar en el... Mucho tiene que ver también con lo que se dice de la psicología de masas y más o menos pareciera ser muy complejo, pero no lo es tanto. Ok, pero se esperaba un alza en los 1.32, 50 dólares, ¿qué tan probable es esta opinión? ¿A qué te referís a la 1.32? ¿Al euro? ¿O los 13.200 del Dow Jones? ¿Me estás hablando del Dow Jones, Adriasola? Mm. Sí, en realidad la zona comprendida entre el máximo que marcó el euro, 1.3170, y 1.3220, es una suerte de zona de inflexión para el euro, ¿sí? Si puede llegar a superar esa barrera, es muy probable que vaya al alza. Pero para eso vamos a tener que esperar y el retroceso aún puede llegar a ser mayor, ¿sí? Por lo que explicábamos antes. Estamos todavía estamos en una tendencia bajista. También se puede tomar este último recorrido alcista, por más que hizo 1000 puntos, es bueno considerarlo más de 1000 puntos, en la dirección contraria a la bajista en este caso. También podemos esperar un retroceso mayor, es más, hasta podría llegar a ir hasta al 61 de Fibonacci tranquilo y está muy abajo. Por eso habría que esperar, y lo que decíamos anteriormente, esperar que si se da una formación de continuación, verla con el volumen a favor de la tendencia, ¿sí? Es decir, es probable que haya una divergencia el euro y el Dow Jones. Ya, generalmente el Dow Jones lo que te marca es el grado de entusiasmo o de pesimismo que hay en el mercado en general. La correlación entre el Dow Jones y el dólar es bastante bien marcada, aunque muchas veces suele variar con alguna clase de datos como el PBI o la tasa de desempleo. Generalmente cuando el Dow Jones va para arriba, el dólar va para abajo. Generalmente. No siempre es así, pero generalmente pasa eso.
Es decir, es probable que haya divergencia, es lo que decía. Y el euro arriba y el Dow Jones hacia abajo, bueno, lo que más o menos te decía recién. ¿Sí? Hay que ver si el euro en realidad está fortalecido o es el dólar el que está muy abajo. ¿Sí? Los que estuvieron tradeando el año pasado, veíamos en mayo del año pasado, creo que fue en mayo del 2011, el euro estaba en 1,49 y no había ninguna razón para que esté en 1,49, ¿sí? Simplemente es que el dólar estaba por el piso en el mercado y esto hacía que el euro suba, simplemente por eso. ¿Sí? Pero bueno, ya tiene que ver más con el marco fundamental que mucho no vamos a ocupar aquí. ¿Sí? Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ya vamos a ir terminando con la sesión de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Aquellos que me quieran contactar por alguna consulta o quieran ver alguna figura en particular, no hay ningún problema, me pueden escribir. Les dejo mi dirección de mail particular. ¿Sí? Nuestra dirección web. También nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook. En Skype también me pueden encontrar bajo el apodo de Softmart. Así que, bueno, espero que les haya sido de utilidad. Gracias, Raúl. Gracias, Vicky. Bueno, les dejo un fuerte abrazo y hasta la próxima sesión.